¿Estamos al aire? Bueno, no sé si está un poco saturado el micrófono. Acá estamos en el en Pocket Editorial, segunda edición. Ya está cortando la cortina, se está yendo la cortina. Y vamos a tener la columna primero de Víctor Justiniano Orellana, que es un amigo de Zona Oeste, que lo queremos muchísimo y que es un crack, que siempre estaba promocionando la cultura de todo lo que es La Matanza, que bueno, es el que organiza en parte lo que es el colectivo de escritores de La Matanza, que es un colectivo muy grande de gente. Y bueno, y Víctor también es un gran escritor, por eso vamos a pedirle a Hernán que si quiere ya nos prepare la columna de Víctor, para así vamos escuchando qué nos trajo para este programa número 2. Buenas, soy Víctor Justino Orellana y en los próximos minutos les voy a compartir algo de información y literatura de la zona oeste, principalmente de La Matanza, aunque de otros lugares también, para el programa Pocket Editorial que conduce Lucas Alonso. En Villa Escaso, La Matanza, los libros viajan en bicicleta. El verso nómade es un emprendimiento del autor Leandro da Silva, que consiste en una muy original biblioteca móvil. Cuando los vecinos del barrio quieren leer un libro, se contactan con Leandro a través del Instagram El Verso Nómade.
y solicitan un título del catálogo de la biblioteca. Los domingos, en su día libre, Leandro se sube a su bicicleta y va a repartirlos casa por casa. Y cuando terminan de leerlo, también los va a retirar en bicicleta. Y hablando de Leandro da Silva, los invito a escuchar esta intervención musical que realizó sobre un microcuento de mi autoría. En la noche, un ermitaño protege con su cuerpo una flor de los flagelos de una tormenta. Por la mañana sale el sol y un caminante encuentra al ermitaño, inconsciente, junto a la flor. La arranca y se la pone en el ojal de su saco. Soy un romántico, se dice. En los infinitos barrios que tiene el conurbano, es muy amplia la oferta de talleres literarios, para quien quiere empezar a escribir, para quien quiere pulir su técnica, para quien busca un espacio que lo contenga y le permita crecer como autor, poeta o narrador. En esta columna iré presentando alguno de ellos. Si quieren arrancar este verano, una posibilidad es el taller de poesía Tierra Fértil, en sus modalidades virtual y presencial. Para obtener más información, deben contactarse a través de Facebook a la página Taller de Poesía Tierra Fértil o en el perfil de su coordinadora, la poeta Ivana Sack. Muchos centros culturales autogestivos necesitan una mano para sostenerse. La cancha redonda de Villa Luzuriaga solicita materiales de construcción, escombros, herramientas, hierros viejos o en desuso para terminar los pisos del espacio físico y poder iniciar cuanto antes con talleres de arte gratuitos para los chicos de los barrios Manzanares y Los Pinos. Pueden contactarse con ellos a través del Facebook Vecinos Organizados por la Cancha Redonda o por el Instagram Vecinos por la Redonda, en ambos casos con una X en lugar de la O de vecinos. El sábado 29 de enero, desde las 18 horas, te invito al Café Literario Itinerante Compartir. Esta vez tendrá lugar en Morón Sur, en el patio de Rústicos Exquisitos, ubicado en la calle Santa Teresa al 3953, justo enfrente de la Plaza Manzanar. En caso de que se supere la capacidad del patio, la actividad se trasladará a la plaza. Tráete algo para leer, la guitarra, papel y lápiz para escribir o dibujar, un poco de tu arte para compartir o un par de oídos atentos para escuchar. La actividad es libre y gratuita. En próximas columnas iré compartiendo la obra de autores del conurbano en la voz de sus propios creadores. Mientras tanto, les dejo un microcuento de mi autoría. Código. Al que reviente el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo. Dictó el rey Hammurabi de Babilonia. Y los hombres libres celebraron, reventando los ojos a las mujeres, a los niños, a los sirvientes, a los bufones, a los malos poetas enamorados, a los prisioneros de sus silencios, a los que llegaban de lejanas tierras con los bolsillos solo cargados de sueños, a los consortes de la soledad y a los cortejados por la muerte. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes para compartir un poco más del arte de las palabras. Bueno, eso fue la columna de Víctor, que tenemos que decir que es tan completa y perfecta que estaría para volverla a pasar en el final del programa. Ahí Víctor nos compartió un montón de cosas de Zona Oeste, entre ellas el taller Tierra Fértil, el taller literario de Ivana Sack, que bueno, seguro la pueden buscar en las redes sociales. También nos contó de la cancha redonda de Villa Luzuriaga, que está necesitando materiales para construcción y para seguir promocionando la cultura en lo que es La Matanza, esa área geográfica enorme y tan
diversa y completa. Y por último, nos compartió uno de sus microrelatos, Código, hermoso cuento que la verdad, Víctor me encanta como escritor, y estamos por hacer un libro con Pocket. Vamos a ver ahora para lo que sería el mes de marzo, vamos a estar ahí preparando el libro de nuestro queridísimo Víctor, y que son todos microrelatos. Víctor es un genio en lo que es el microcuento, que es ese arte tan difícil de hacer, que es hacer un cuento corto, ¿no? Que a veces parece fácil, pero en realidad es lo más difícil. Y este Pocket Editorial 2 se lo vamos a dedicar a Mark Twain, como pusimos ahí en el título. Acá hice una búsqueda en la Biblioteca Universal, que es nuestra queridísima Wikipedia, y los que nos tira es que el verdadero nombre de Mark Twain es Samuel Montgomery Clement, perdón por mi inglés, que nació en Florida, Missouri, el 30 de noviembre de 1835, o sea, en plena era victoriana. Podemos contar de Mark Twain que acá dice que fue un escritor, orador y humorista, porque todos sus relatos tienen mucho humor, y también en esa época estaba lo que es el cuentista. Muchos escritores de esa época vivían de narrar en vivo los cuentos, cosa que a veces está resurgiendo, pero ahora tenemos tanta tecnología que las cosas quedan grabadas. Si uno escucha una grabación, en esa época no había grabadoras, creo que recién estaba por surgir los primeros megáfonos, que seguro se utilizaban para la música clásica. Entonces estos escritores, aparte de poder llegar a imprimir sus obras, que seguro en esa época debía ser muy costoso, vivían de narrar sus cuentos al público, muchas veces público infantil. Yo les quería contar también que para mí es uno de los mejores escritores que existieron, y por otro lado no fue reconocido desde un principio, sino que se lo reconoció mucho después. Acá dice que bueno, es un escritor norteamericano, por supuesto, vivió en la zona de lo que es el Mississippi, en toda la zona de ahí de que está Nueva Orleans. Esa sería una de las ciudades principales, con influencia francesa, Nueva Orleans, la parte con más influencia francesa creo que de Estados Unidos. Bueno, acá cuenta que entre las grandes obras que escribió de fama mundial está Príncipe y el Mendigo, Un yanqui en la corte del rey Arturo, pero es conocido sobre todo por la novela Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela, que sería como una segunda parte, Las aventuras de Huckleberry Finn. ¿De qué tratan esas aventuras? Para el que no conoce, que tendría que ser bastante joven, tal vez que tiene 20 y pico de años y no sabe de qué estamos hablando, se tratan de las aventuras de unos chicos que vivían en las cercanías de el río Mississippi, y pasaban esos barcos a vapor que tenían como unas paletas enormes y que trasladaban gente y mercadería. Esos pueblos que siempre tenían playas pantanosas, y ahí transcurren las aventuras de estos chicos, que después, cuando ya fue reconocido en el siglo XX y también a finales del siglo XIX, después se hicieron obras de teatro, y después se vio en televisión. Si uno busca Tom Sawyer o Huckleberry Finn, va a encontrar muchísimo de obras generadas sobre esa novela tan interesante. Acá dice que Twain creció en Hannibal, lugar que utilizaría como escenario para las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Trabajó como aprendiz de un impresor y como cajista, que no sé muy bien qué será.
y participó en la redacción de artículos para el periódico de su hermano mayor Orión. Después de trabajar como impresor en varias ciudades, se hizo piloto navegante en el río Mississippi. O sea que debía manejar uno de estos barcos que yo les estoy contando. Trabajó con poco éxito en la minería del oro, retornó al periodismo. Como reportero escribió una historia humorística, la célebre rana saltarina del condado de Calaveras. Eso lo escribió en 1865, que se hizo muy popular y atrajo la atención hacia su persona a escala nacional. Y sus libros de viaje también fueron bien acogidos. Twain había encontrado su vocación. Como muchos escritores muy conocidos o famosos, podemos decir de Twain que vivió muchas aventuras, porque para escribir muchas veces hay que vivir, si no uno vive solo encerrado entre cuatro paredes, es difícil, pero tenemos casos como este escritor alemán, austríaco, que se llama, ahora se me está yendo el nombre, sería, ¿cómo se llama? Bueno, el escritor del Proceso y otros libros, ya me va a venir el nombre del escritor, que trabajó en un banco y se quejaba de su trabajo, y bueno, hasta no quiso que se publicaran sus libros. Ya me saldrá el nombre, ustedes ya saben de quién hablo, pero bueno, acá dice, volviendo a Twain, consiguió un gran éxito como escritor y orador. Su ingenio y espíritu satírico recibieron alabanzas de críticos y colegas, y se hizo amigo del presidente estadounidense, que eso creo que no debe ser poca cosa. Kafka, me refería al escritor Frank Kafka, que digamos que escribió, que se quejaba de que no tenía tiempo para escribir porque trabajaba en un banco, y cuando murió se lo dejó sus escritos, todos sus libros, esos libros famosos que nosotros leemos de Kafka, a un amigo, y le pidió que no los editara. El amigo no cumplió eso, y bueno, gracias a que no cumplió ese deseo de Kafka, Contradicciones de la existencia, podemos leer los libros de él. Acá dice que fue un artistas industriales y de la realeza europea, o sea, conoció muchísima gente. Twain era como una persona famosa en su época, bastante famosa, más de lo que yo pensaba antes, ahora que leo esto. Carecía de visión financiera, dice, y aunque ganó mucho dinero con sus escritos y conferencias, lo malgastó en varias empresas y se vio obligado a declararse en bancarrota. Con la ayuda del empresario y filántropo Henry Hurston Rogers, finalmente resolvió sus problemas financieros. Bueno, podemos leer muchísimo más de Mark Twain. Yo también les quería contar que, por el que no lo sabe, Mark Twain, el nombre que él utiliza de seudónimo para sus libros, eran las marcas, o sea, los nudos que tenían las sogas que se tiraban de los barcos para medir la velocidad que iba el barco. O sea, se hacía una marca de aproximadamente una distancia de un brazo, que son esas medidas raras que se utilizan a veces. Entonces, cuando se iba soltando la soga, dependiendo de la velocidad que se iban pasando los nudos en la soga, se podía sacar la velocidad, cuántos nudos, ¿no? Iba el barco, que en inglés sería Mark Twain, o sea, marca de soga, sería una traducción que se usaba en el río Mississippi para saber la velocidad. Y él, que fue piloto de estos barcos, tomó ese nombre para su seudónimo. Traje 2 libros de Mark Twain, después voy a ver si leo algo de estos libros. También en el segundo bloque vamos a pedir a Hernán que nos ponga el cuento Tom Quartz, que es un cuento narrado. Voy a ir trayendo cuentos narrados, que creo que es algo que está interesante, que aparte de que como lo pueda leer yo, que si no lo practico antes mucho no va a ser tan perfecto, lo escuchamos narrado por una persona. Y bueno, acá tengo una novela que es la más misteriosa, digamos, que es El forastero misterioso, valga la redundancia, que la edité con Pocket Editorial. Acá lo ponemos en la cámara.
Y esta sería la contratapa. Bueno, el forastero misterioso, acá dice en la contratapa que el forastero misterioso es una historia breve e intensa, cargada de profundas reflexiones. Le escribió hasta en 3 versiones. En el forastero misterioso nos encontramos en un pequeño pueblo de Austria en 1590, en donde aparece un extraño personaje que encandila y embeleza a todos con los que establece contacto. La historia está narrada por un joven llamado Teodoro Fischer, y además de contarnos lo que va sucediendo, añade su punto de vista a la situación con sus pensamientos. El extraño personaje que mencionaba antes es ni más ni menos un ángel llamado Satanás, llamado así en homenaje a su tío, el ángel caído Satanás. Tiene poderes y no duda en utilizarlos para lo que él considera que es hacer el bien. A través de las páginas aparecen distintas reflexiones sobre la moral, la diferencia entre el bien y el mal y el comportamiento del ser humano. Súper interesante esta novela, El forastero misterioso, porque muestra a Mark Twain en muchos libros, en este también, la condición humana. Es una persona que tenía esa habilidad de ver a los demás de manera transparente. Esto lo digo yo, y uno si lee sus libros se da cuenta. También está El diario de Adán y Eva, que es una genialidad, un libro corto y maravilloso. Y después acá traje un libro que está editado, a ver si encontramos la editorial, por eliasta.com.ar, dice acá, y la editorial debe estar por acá adentro. Son todos cuentos. Claridad es la editorial. Está editado acá en el 2007, fue editado. Cuando salió fue bastante popular y está buenísimo porque son todos cuentos, un montón de cuentos de Mark Twain. Algunos como Tom Quartz, que lo vamos a escuchar después, y tal vez lleguemos a leer alguno de estos cuentos o la introducción del forastero misterioso. Y con esto le vamos a pedir a Hernán ir a los comerciales y ya cortar esta primera parte de Pocket Editorial, segundo programa. FM Unido, la voz de Bayo. Comienzo del espacio publicitario en FM Unidos. Farmacia General Sabio. Más de 40 años cuidando su salud. Soldado de la Frontera 5186, edificio 29. Lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábado de 9 a 14 horas. Envío a domicilio 4605-1185. WhatsApp 11 23 21 4179. Tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. PAMI, OSBA, Policía Federal. Farmacia General Sabio. Consulta legal. Abogado especializado en accidentes de tránsito, jubilaciones, despidos, alimentos, sucesiones. Instagram @cole.consulta.legal. WhatsApp 11 5960 7426. Consulta legal Cole 11 5960 7426. Fiambrería La Picadita, Pedro García 5654, edificio 5, local C. Abierta todos los días, de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21, 30 horas. Domingos de 10 a 13 y de 17 a 21 horas. Débito, crédito y Mercado Pago. Promos en fiambres y bebidas. Hacé tu pedido para las fiestas. 11 3300 5042. Fiambrería La Picadita, edificio 5, local C. Service Adrián, matriculado por la Cámara Argentina de Instaladores. Aires acondicionados, heladeras, freezers. Se reparan centrales de refrigeración, equipos piso, techo, trifásicos 380 volt, reparación e instalación.
Mencionando a la radio, 10% de descuento. Presupuesto sin cargo. Aceptamos todos los medios de pago. 11 62 94 7393 y 11 5502 8956. Service Adrián. Pollería Azael. Cafayate 5309. Productos de cerdo, pescado y pollo. Todo tipo de rebozados y de congelados. Filet fresco, milanesas de carne y de pollo. Maples de huevo. Entregas a domicilio al WhatsApp 11 5563 9981. Vamos por los 20 años en Lugano. Calidad y muy buenos precios. Cafayate 5309. Pollería Azael. Miguel Ángel Said. Trabajos de construcción, pintura, arreglos de techos, colocación de membranas, instalación de aguas en termofusión y mucho más. Persona responsable y detallista. Amplias referencias en todo Buenos Aires. Comunicate al 11 62 68 9404. 11 62 68 9404. Miguel Ángel Said. Si querés viajar, hacelo por Noche y Día Turismo. Hacé tu reserva al 11 6649 6901. Vestí tu belleza con cosméticos Millanel. Hacé tu pedido al 11 6649 6901. Graciela. Carnicería Los Primos. 5 años brindando la mejor calidad y el mejor precio en Lugano 1 y 2. Carne, pollo, cerdo, achuras congelados. Abierto todos los días. De lunes a sábados de 8 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Domingos y feriados de 9 a 13 horas. Soldado de la Frontera 5113. Edificio 25. Débito y Mercado Pago. Carnicería Los Primos. Confort Jesús Salvador. Muebles, colchones, somiers y amoblamientos. La voz del barrio. Fin. Espacio publicitario. Y ci vediamo dopo. Bueno, acá seguimos con Pocket Editorial en este segundo bloque y estamos con Mark Twain, y dentro de los cuentos, como les decía, era muy genio Mark Twain contando cuentos y haciendo cuentos. Por eso les quería compartir uno de sus cuentos narrado por un autor que se llama Tom Quartz, y le vamos a decir a Hernán si ya nos quiere ir poniendo el cuento y así escuchan un poco de uno de los cuentos. Después yo leeré algo, pero está bueno también escucharlo por varias voces. Y vamos con Tom Quartz de Mark Twain. Tom Quartz, de Mark Twain. Uno de mis camaradas de allí, otra de esas víctimas de 18 años de esfuerzos no recompensados y esperanzas frustradas, era uno de los más nobles espíritus que han cargado pacientemente con su cruz en el tedioso exilio. El serio y sencillo Dick Baker, buscador de oro en las minas del cañón de Dead Horse. Tenía 46 años y el pelo gris como una rata.
Tom Quartz, de Mark Twain. Uno de mis camaradas de allí, otra de esas víctimas de 18 años de esfuerzos no recompensados y esperanzas frustradas, era uno de los más nobles espíritus que han cargado pacientemente con su cruz en el tedioso exilio. El serio y sencillo Dick Baker, buscador de oro en las minas del cañón de Dead Horse. Tenía 46 años y el pelo gris como una rata. Era honesto y considerado, carecía de instrucción, iba mal vestido y manchado de tierra. Pero su corazón valía más que todo el oro que había visto la luz gracias a sus paladas. De hecho, más que el que ha sido extraído o acuñado jamás. Siempre que le fallaba la suerte y se sentía un poco alicaído, acababa llorando la pérdida de un gato maravilloso que había tenido, pues a falta de mujer y niños, los hombres de inclinación gentil se apegan a los animales de compañía, ya que algo tienen que amar. Y no dejaba de hablar de la extraña sagacidad de aquel gato con aires de galán. En su fuero más interno, creía que había en él algo humano, tal vez incluso sobrenatural. Una vez lo oí hablar del animal. Dijo así: «Caballeros, antes tenía aquí un gato, llamado Tom Quartz, que habría sido del interés de todos ustedes. Lo era de casi todo el mundo, ya lo creo. Lo tuve aquí 8 años, y era el gato más fenomenal que he visto con mis ojos. Era gris y grande, de esos de raza común, y tenía más juicio que cualquier hombre de este campamento, y mucha dignidad. No dejaba que el gobernador de California se tomara familiaridades con él. Nunca cazó una rata en su vida. Parece que le estaba de más. No le preocupaba otra cosa que la minería. Sabía de ello más que cualquier hombre que he conocido en mi vida, el gato. No se le podía enseñar nada sobre minería de ríos, ni de túneles, porque había nacido para eso. Venía detrás de Jean y de mí cuando íbamos a buscar oro a las montañas, y nos seguía con buen paso a lo largo de 5 millas, si llegábamos tan lejos. Y tenía muy buen olfato para el terreno, nunca han visto nada igual. Cuando nos poníamos a trabajar, echaba un vistazo alrededor, y si le parecía que la cosa no pintaba bien, nos lanzaba una mirada como diciendo: «Bueno, tendrán que disculparme», y sin mediar palabra levantaba la nariz y se largaba a casa. Pero si el terreno era de su gusto, se pegaba al suelo y no lo veías más hasta que el primer cedazo estaba limpio. Entonces se acercaba a mirar, y si había medio grano de oro, ya se daba por satisfecho, no esperaba nada más. Luego se tumbaba sobre nuestros abrigos y empezaba a roncar como la sirena de un barco de vapor, hasta que tropezábamos con el filón, y entonces se levantaba a supervisar. Era un rayo supervisando. Pero bueno, poco a poco la revolución de las minas de cuarzo fue en aumento. Todo el mundo andaba metido en ello. Todos agarraban el pico y hacían volar la tierra en vez de dar paladas en las montañas. Todo el mundo cavaba pozos en vez de excavar en la superficie. A Jim no le apetecía nada, pero también nosotros teníamos que probar suerte, y eso hicimos. Empezamos por excavar un hoyo. Y Tom Quartz se preguntaba de qué diantres iba todo aquello. Nunca había visto ninguna mina de ese estilo, y estaba muy enfadado, como pueden imaginar. No lo comprendía de ninguna manera. La cosa lo superaba. Les tenía mucha manía a esas minas, vaya si no. Les tenía verdadera tirria, y daba la impresión de que las consideraba una supina estupidez. Pero ese gato, saben, estaba siempre en contra de cualquier cosa nueva que se inventara. Por alguna razón no lo soportaba. Ya conocen ustedes lo que pasa con las viejas costumbres. Sin embargo, poco a poco Tom Quartz empezó a reconciliarse con la idea, aunque nunca llegó a entender del todo esa rareza de excavar y no sacar nunca nada bueno. Acabó por entrar también en el pozo para intentar entender algo. Y cuando le entraba la melancolía y se abandonaba, o se exasperaba, o se indignaba, sabiendo como sabía que cada vez había que apoquinar más y no sacábamos ni un céntimo, se enroscaba encima de un saco en una esquina y se echaba a dormir. La cuestión es que un día que ya habíamos excavado unos 8 pies, encontramos una roca tan dura que no nos quedó otro remedio que volarla. Era la primera vez en la vida de Tom Quartz que lo hacíamos. Encendimos la mecha, nos encaramamos hasta la boca del pozo y nos alejamos unas 50 yardas, pero nos olvidamos de que Tom Quartz estaba durmiendo encima del saco. Al cabo de un minuto más o menos, vimos que del agujero salía una nube de humo, y entonces todo estalló con un ruido tremendo, y 4 millones de toneladas de roca, tierra, humo y astillas
volaron 1,5 millas por los aires. Y diantre, justo en medio de todo aquello estaba Tom Quartz, subiendo y subiendo, y no paraba de dar bufidos y de estornudar, y de agitar las zapas intentando agarrarse a lo que fuera como un poseso. Pero no le sirvió de nada, ¿saben? De nada. Y esa fue la última vez que lo vimos, durante unos 2 minutos y medio, y luego, de repente, empezaron a llover rocas y escombros, y pataplaf, allá que se estampó él a unos 10 pies de donde estábamos nosotros. Bueno, yo creo que quizás era el animal con peor genio que se ha visto nunca. Una oreja se le incrustó en el cuello, la cola se le quedó hecha una pena, y las pestañas le colgaban. Y acabó todo negro de polvo y humo, y manchado de tierra y barro de pies a cabeza. En fin, señores, no habría servido de nada intentar disculparse, no éramos capaces de decir palabra. Se miró con una cara de asco, y luego nos miró a nosotros, y fue exactamente como si nos estuviera diciendo: caballeros, tal vez les parezca muy bonito aprovecharse de un gato que no tiene experiencia en minas de cuarzo, pero yo soy de otra opinión. Y se dio media vuelta y se largó a casa para no volver a dirigirnos la palabra. Él era así, y a lo mejor no me creen, pero después de aquello no se ha visto un gato más contrario a las minas de cuarzo que él. Y cuando, poco a poco, se animó a volver a bajar al pozo, su sagacidad les habría dejado de piedra. En el momento en que provocábamos una explosión y la mezcla empezaba a echar chispas, nos lanzaba una mirada como diciendo: bueno, tendrán que disculparme. Y es sorprendente a qué velocidad salía de aquel agujero y se subía a un árbol. ¿Sagacidad? Llamarlo así es quedarse corto. Aquello era verdadera inspiración. Yo dije: bueno, señor Baker, pues claro que les tenía manía a las minas de cuarzo, teniendo en cuenta la que le había caído la primera vez. ¿No lo superó nunca? ¿Superarlo? No. Cuando Tom Quartz se empecinaba con una cosa, no había quien se lo sacara de ahí. Podría haberle propinado 3 millones de tundas, y no habría conseguido que dejara de tenerle tirria a las minas de cuarzo. El cariño y el orgullo que iluminaba el rostro de Baker al rendir ese homenaje a la testarudez de su leal amigo de otros tiempos, me acompañará siempre como un vívido recuerdo. Bueno, aquí estuvimos escuchando el cuento de nuestro queridísimo Mark Twain, Tom Quartz, leído por un genio, con una música clásica. Qué bueno que quedan los cuentos cuando se les pone música de fondo. Nada, se va acercando, cuando se unen las artes, se generan cosas maravillosas. Después tenemos el cine, que ya es la unión de todas las artes, por ahora creadas. Después vendrá la realidad virtual y seguro que ahí veremos otras cosas más locas, pero por ahora llegamos hasta el cine. Y nada, quería contar y decir que me parece maravilloso como escritores como Mark Twain, y antes de manera un poco inconsciente lo nombré a Kafka, pero que tienen esa habilidad de no solo saber la condición humana, sino sentir cómo sentiría otro ser, otra persona no humana, como puede ser un gato, como puede ser no sé, un mosquito, o como puede ser en la metamorfosis una cucaracha, un humano que se transforma en una cucaracha, ese cuento tan increíble de Kafka. Y estaba viendo qué hacer, si leer un cuento acá de estos cuentos completos 1 de la editorial Claridad, un libro muy interesante, pero les voy a leer la introducción en estos 10 últimos minutos del Forastero Misterioso. Acá en el prólogo yo puse que un libro de Mark Twain es y será un éxito por su solo nombre. Hay libros que son difíciles de definir y que tal vez en un futuro no muy lejano sean revalorados. Este es el caso del Forastero Misterioso. Partiendo de una aldea medieval que a veces en nuestro mundo moderno pareciera que todavía existiera, Samuel Langhorne Clemens, perdón por mi inglés, nos muestra con una profundidad casi insondable y un sutil ritmo casi de relojería las debilidades de nuestra raza humana. Por eso, al Forastero Misterioso
puede que le haya llegado el momento de ser revalorado. Y eso intenté hacer. Y la historia del forastero misterioso empieza así. Fue el año 1590, invierno. Austria quedaba muy lejos del mundo y dormía. Para Austria era todavía el medioevo y prometía seguir siéndolo siempre. Ciertas personas retrocedían incluso siglos y siglos, asegurando que en el reloj de la inteligencia y del espíritu se hallaba Austria todavía en la edad de la fe. Pero lo decían como un elogio, no como un menosprecio, y en este sentido lo tomaban los demás, sintiéndose muy orgullosos del mismo. Lo recuerdo perfectamente, a pesar de que yo solo era un muchacho, y recuerdo también el placer que me producía. Sí, Austria quedaba lejos del mundo y dormía, y nuestra aldea se hallaba en el centro mismo de aquel sueño, puesto que caía en el centro mismo de Austria. Vivía adormilada y pacífica en el hondo recato de una soledad montañosa y boscosa, a la que nunca o muy rara vez llegaban noticias del mundo a perturbar sus sueños, y vivía infinitamente satisfecha. Delante de la aldea se deslizaba un río tranquilo, en cuya superficie se dibujaban las nubes y los reflejos de los pontones arrastrados por la corriente y las lanchas que transportaban piedra. Detrás de la aldea se alzaba una ladera llena de arbolado, hasta el pie mismo de un altísimo precipicio. En lo alto del precipicio se alzaba ceñudo un enorme castillo, con su larga hilera de torres y de baluartes revestidos de hiedras. Al otro lado del río, a una legua hacia la izquierda, se extendía una ondulante confusión de colinas revestidas de bosque y rasgadas por serpenteantes cañadas en las que jamás penetraba el sol. Hacia la derecha el terreno estaba cortado a pico sobre el río, y entre ese precipicio y las colinas de que acabamos de hablar se extendía en la lejanía una llanura moteada de casitas pequeñas que se arrebujaban entre huertos y árboles umbrosos. La región toda, en muchas leguas a la redonda, era una propiedad hereditaria de cierto príncipe, cuyos servidores mantenían perpetuamente el castillo en perfecta condición para ser ocupado, a pesar de que ni él ni su familia aparecían por allí más de una vez cada 5 años. Cuando llegaban, es como si hubiese llegado el Señor del universo, aportando con él todas las magnificencias de los reinos del mismo, y cuando se marchaban, dejaban tras ellos un sosiego que se parecía mucho al sueño profundo que se produce después de una orgía. Para nosotros, los niños, era Esseldorf un paraíso. No resultaba la escuela para nosotros una carga excesiva. En ella nos enseñaban principalmente a ser buenos cristianos, a reverenciar a la Virgen, a la Iglesia y a los santos, por encima de todo. Fuera de esos temas, no se nos exigía que aprendiésemos mucho, a decir verdad, no se nos permitía. El saber no era bueno para las gentes vulgares y quizás podía descontentarles con la suerte de Dios les había señalado en este mundo. Y Dios no tolera que nadie esté descontento de sus planes. Teníamos 2 sacerdotes. Uno de ellos era un clérigo muy celoso y enérgico, se llamaba Padre Adolfo y era muy apreciado. Quizá en ciertos aspectos puedan haber existido sacerdotes mejores que el Padre Adolfo, pero no hubo jamás en nuestra comunidad otro por el que sintiesen todos un respeto más solemne y reverente. Este respeto nacía que él no experimentaba miedo alguno del diablo. Era el único cristiano de cuantos yo he conocido del que pudiera afirmarse eso con verdad. Por esa razón, la gente sentía profundo temor del Padre Adolfo. Pensaban que aquel hombre poseía alguna cualidad sobrenatural,
pues de otro modo no se habría mostrado tan audaz y seguro. Todo el mundo habla del demonio con dura antipatía, pero lo hacen de un modo reverente, no en tono de guasa. Aplicaba al diablo todos los calificativos que le acudían a la lengua, y al oírlo sus oyentes se escalofriaban. Con mucha frecuencia se refería al diablo en tono de mofa y de burla. Al oírle, las gentes se santiguaban y se alejaban rápidamente de su presencia, temerosos de que fuese a ocurrir algo terrible. El padre Adolfo se había encontrado más de una vez cara a cara con Satanás y lo había desafiado. Se sabía que esto era verdad. El mismo padre Adolfo lo decía. Jamás hizo de ello un secreto, sino que lo pregonaba en todas las ocasiones. Y de lo que decía era verdad, por lo menos en una ocasión existía la prueba, porque en esa ocasión se peleó con el enemigo malo y le tiró con intrepidez una botella. Allí en la pared de su cuarto de estudio podía verse el rojo manchón donde la botella había golpeado quebrándose. Pero al que todos nosotros queríamos más y por el que sentíamos una pena mayor era por el otro sacerdote, el padre Pedro. Había gente que lo censuraban con que si en sus conversaciones se expresaba diciendo que Dios era todo bondad y que hallaría modo de salvar a todas sus pobres criaturas humanas. Decir eso resultaba una cosa horrible, pero nunca se pudo disponer de prueba terminante que atestiguase que el padre Pedro hubiera dicho cosa semejante. Además, no parecía responder a su propia manera de ser el decirlo, porque era en todo momento un hombre bueno, desde el púlpito donde toda la congregación hubiera podido oírle y dar testimonio, sino únicamente fuera, en conversación. Naturalmente resultó tarea sencilla para algún enemigo suyo el inventarlo. El padre Pedro tenía un enemigo muy poderoso a saber, el astrólogo, que vivía allá en el fondo del valle, en una vieja torre derruida y que pasaba las noches estudiando las estrellas. Todos sabían que ese hombre era capaz de anunciar por adelantado guerras y hambres, cosa que después de todo no era muy difícil porque por lo general había siempre una guerra o reinaba el hambre en alguna parte. Pero sabía también leer por medio de las estrellas y en un grueso libraco que tenía la vida de cada persona descubrir los objetos de valor perdidos. Todo el mundo en la aldea, con excepción del padre Pedro, sentía por aquel hombre un gran temor. Incluso el padre Adolfo, el mismo que había desafiado al demonio, experimentaba un sano respeto por el astrólogo cuando cruzaba por nuestra aldea luciendo su sombrero alto y puntiagudo y su túnica larga y flotante adornada de estrellas, con su libraco a cuestas y con un cayado del que se sabía que estaba dotado de un poder mágico. Bueno, podríamos seguir. Estas son las primeras 3 páginas de este libro que tiene 180 páginas en este formato, pero así por lo menos se dieron una idea de cómo con 3 páginas se puede crear una realidad donde uno se introduce, una realidad medieval donde la gente vive en un micromundo, donde las personas importantes son 2 curas y un astrólogo y unos reyes que vienen cada 5 años a visitar ese castillo, una de sus propiedades perdidas entre las colinas. Y tal vez seguro que existieron lugares así en la época medieval que inspiraron a Mark Twain a escribir, porque seguramente que en sus momentos de realizar esa tarea que es crear una supuesta fantasía, seguro se conectó con muchas cosas que lo llevaron a crear con certeza cuentos que ya quedaron para la historia de la humanidad, porque ya Mark Twain creo que se lo va a leer de acá a
muchas centurias en adelante, y eso me gustaría. Y con esto estamos finalizando esta edición de Pocket Editorial 2. Les mando un saludo, espero les haya gustado este programa. En la próxima edición estaremos con otro autor o con un invitado, y con, por supuesto, la columna de Víctor Justiniano Orellana, que nos va a contar todos los pormenores de la zona oeste, esta zona que está tan cerca de acá de Lugano 1 y 2 y que es continuación espiritual de esta zona geográfica de la República Argentina. Hasta el próximo programa y que tengan una buena semana. FM Unido Labor de Bayo. Comienzo del espacio publicitario en FM Unidos. Farmacia General Sabio. Más de 40 años cuidando su salud. Soldado de la Frontera 5186, edificio 29. Lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábado de 9 a 14 horas. Envío a domicilio 4605-1185. WhatsApp 11 23 21 4179. Tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. PAMI, OSBA, Policía Federal. Farmacia General Sabio. Consulta legal. Abogado especializado en accidentes de tránsito, jubilaciones, despidos, alimentos, sucesiones. Instagram @cole.consulta.legal. WhatsApp 11 5960 7426. Consulta legal Cole 11 5960 7426. Fiambrería La Picadita. Pedro García 5654, edificio 5, local C. Abierta todos los días, de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21:30 horas. Domingos de 10 a 13 y de 17 a 21 horas. Débito, crédito y Mercado Pago. Promos en fiambres y bebidas. Hacé tu pedido para las fiestas. 11 3300 5042. Fiambrería La Picadita, edificio 5, local C. Service Adrián, matriculado por la Cámara Argentina de Instaladores. Aires acondicionados, heladeras, freezers. Se reparan centrales de refrigeración, equipos piso, techo, trifásicos 380 volt, reparación e instalación. Mencionando a la radio, 10% de descuento. Presupuesto sin cargo. Aceptamos todos los medios de pago. 11 62 94 7393 y 11 5502 8956. Service Adrián. Pollería Azael, Cafayate 5309. Productos de cerdo, pescado y pollo. Todo tipo de rebozados y de congelados. Filet fresco, milanesas de carne y de pollo. Maples de huevo. Entregas a domicilio al WhatsApp 11 5563 9981. Vamos por los 20 años en Lugano. Calidad y muy buenos precios. Cafayate 5309, Pollería Azael. Miguel Ángel Said. Trabajos de construcción, pintura, arreglos de techos, colocación de membranas, instalación de aguas en termofusión y mucho más. Persona responsable y detallista. Amplias referencias en todo Buenos Aires. Comunicate al 11 62 68 9404. 11 62 68 9404. Miguel Ángel Said. Si querés viajar, hacelo por Noche y Día Turismo. Hacé tu reserva al 11 6649 6901. Vestí tu belleza con cosméticos Millanel. Hacé tu pedido al 11 6649 6901 Graciela. Carnicería Los Primos.
5 años brindando la mejor calidad y el mejor precio en Lugano 1 y 2. Carne, pollo, cerdo, achuras congelados, abierto todos los días, de lunes a sábados de 8 a 13 y de 16:30 a 20 horas, domingos y feriados de 9 a 13 horas. Soldado de la Frontera 5113, edificio 25, débito y mercado pago. Carnicería Los Primos. La voz del barrio. Fin. Espacio publicitario. La identidad de